El día de hoy nos encontramos en la Pinacoteca de Nuevo León, a quienes agradecemos por el espacio y el apoyo. Estamos en la exposición Consistente del Souvenir con el artista Salvador Díaz. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a la entrevista. Nos va a compartir una breve semblanza de su trayectoria. Comenzó como artista autodidacta, estudió la licenciatura en Artes en 1996, licenciatura en Filosofía y Humanidades en 2011 y maestría en Artes en la Escuela de Posgrado de Artes Visuales, la UNL, en 2019. Salvador Díaz es un artista visual enfocado en el arte contemporáneo, con la pintura como reflexión crítica sobre el lenguaje escrito, como soporte conceptual y compositivo de su trabajo, con intervenciones en periódicos. Y sobre la memoria colectiva con su obra Álbum de Familia, creando la experiencia del terremoto Tlatelolco de 1985, a la par de crear otras series como Panorámicos o Diarios de Viaje y Desplazamientos. Actualmente es profesor de licenciatura en arte en la Universidad de Monterrey UNEM, además de ser miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2022-2025, FONCA en México. Fue abogada de Artes Plásticas en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 2004 a 2007 y ha mantenido a lo largo de su carrera un compromiso social en beneficio de diversas instituciones sociales. En estas últimas 2 décadas, su obra está expuesta internacionalmente en países como Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Argentina y Colombia. Su obra forma parte de colecciones privadas en 29 ciudades del mundo, entre América y Europa. En los museos CEGAR de Santiago de Compostela, más Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Santa del Cantabria, en España, Pinacoteca de Nuevo León y Casa Universitaria del Libro ONL, la Facultad de Filosofía y Letras de México. Para comenzar, ¿podría platicarnos acerca de su proceso artístico y cómo fue encontrando a lo largo de su trayectoria qué temáticas le interesaba tratar? Sí, un millón. Bueno, en el proceso artístico empecé desde la infancia. O sea, algo que, digamos, yo no pensé que iba a ser artista, sino que se fue dando forma natural y se fue como que incrementando mi tiempo en ello, ¿no? Entonces, yo empecé desde muy niño en el kinder, que me apreciaban lo que yo hacía. En la primaria también en un concurso de dibujo. Y estando acá en Monterrey, pues también fue la primera oportunidad que tuve de alguien que valoró lo que yo hacía, dando mucho tiempo de un niño de 12 años. Entonces, esos fueron como que unos antecedentes que dieron o marcaron el saber que esto era algo que tenía importancia para los demás, que se valoraba y que no era nada más como un espacio de tiempo personal para mí como hobby, pero que también era una forma de autoconocerme. Y en ese proceso, bueno, en ese desarrollo, fue con mucho trabajo en el que empecé a entender más o menos cuáles iban a ser mis temáticas o empecé a sentar las líneas de trabajo que estaba desarrollando. Por ejemplo, desde mi primer cuadro, que fue a los 12 años de edad, hasta los 18 más o menos, yo hice 300 obras de diversos materiales y técnicas, pero que para mí era una forma de descubrir qué es lo que me interesaba o con qué se me hacía más fácil, o qué era más fácil para mí, como para darle salida, que si el acrílico, que si la acuarela, que si el óleo, que fue por el que me decidí, porque para mí era como que una forma más ágil para desarrollar mis ideas, partiendo obviamente del dibujo. Teniendo eso, entonces ya más o menos a la edad de ustedes empecé a aceptar el proyecto de serie de álbum de familia, que es precisamente lo que en mayoría es, o lo que conforma esta exposición que está ahorita actualmente en la Pinacoteca, que son 45 obras, en un lapso más o menos de 20 años, o 23 años, porque la primera obras que hay de 1997, y la última, más reciente, de esta serie, en esta exposición, es del 2019. Entonces es un ciclo muy amplio. Es decir, que también cuando empecé a crear el proyecto, es algo que no ha tenido fin, sino que ha ido evolucionando, se sigue desarrollando, sigue siendo algo que es de interés, y que también cuando pasa el tiempo, 2 décadas, el concepto de familia también ha evolucionado y también es interesante esa información en prensa. Pero a la par he seguido creando otras series en las que algún tema de algún cuadro de algo de familia, de repente habría otras series que es una, por ejemplo, se llama Diarios de Viaje y Desplazamiento, que era más o menos como una observación de las obras que yo veía cuando viajaba y del tema de la historia del arte, que me causaban impacto, que eran de mi interés y las quería desarrollar, crear una opinión, digamos, de forma local con esa serie de obras. Y otra también que ha crecido a la par y que hay un ejemplo, pero que es, digamos, más diverso o en otro sentido, es la serie de periódicos.
empieza también desde 1998, es el primero, he creado 1000 a la fecha. De esas obras, y a veces obras que son de 3 metros, pero son solo 10, fueron 15 revistas de colapso del periódico, y que esa era como un contrapeso al álbum de familia que fue con el que inicié, porque el álbum de familia parte de algo inmediato que siempre he pensado que cuando tú quieres ser creador, es darle voz a otros, pero también empiezas contigo mismo. Para ser auténtico o ser honesto, pues primero es lo que es más inmediato, es decir, si yo no conozco de un tema que si está por moda o que quiero tomarlo más por eso, pues voy a ser falso a lo que sí lo crean los artistas que están dando voz a un tema de particular. Entonces yo empecé con el tema de familia porque era lo más inmediato para mí, y porque también había un suceso que fue un fenómeno natural que se convirtió en un problema social, que es lo que demanda también esta exposición, que fue el terremoto de 1985. En la Ciudad de México, nosotros vivíamos en Tlatelolco, con mi familia regiomontana, a mí me tocó nacer fortuna ya. Y eso ya no es terremoto que nos hace interesante. Yo, de hecho, siempre me sentí regio y a mí me gustaba Monterrey cuando veníamos aquí a vacaciones, cuando veníamos con mis primos, entonces, entonces, ¿qué me inició? Pues bueno, una experimentación de mucho trabajo, es lo que en un principio yo cuando empecé con el álbum de familia no tenía claro lo que se iba a convertir, pero sí tenía como que esa intuición de que era algo. Hay un maestro, no sé si lo conocen ustedes, que es un maestro de artes visuales, que me dio clases, y también luego en el posgrado, que es Enrique Ruiz. Él mencionó una frase de enunciar la herida, es decir, cuando hay algo en lo que sientes que tienes que darle voz o aceptarlo de alguna manera o entenderlo, pues es eso. Y en mi caso, pues era esa parte de la familia de una y después a partir de ese desastre natural, que es un problema social, nacional, que desplaza desde familias, y eso es como que lo que inició a este tema y esta exposición. Obviamente en un principio yo no lo entendía muy bien, pero también algo que aceleró un proceso es que en esas fechas también yo gané una beca de jóvenes creadores de FONCA, tenía 20 años, y eso fue presentar un proyecto para desarrollarlo durante un año. El proyecto que inicié fue con álbum de familia. Yo ya había hecho unos 2 o 3 cuadros, por ahí está uno que se llama El nacimiento de Jesús, que fue el primero. Hay otro que no se puede incluir aquí en la exposición, que es como una mezcolanza o una transición entre las primeras 3 personas que yo había pintado, que era una obra medio surrealista, pero que había una frase que yo escribí en latín, y como si, bueno, porque con un sacerdote que cómo traduce eso a latín, y era si, bueno, la frase en español era, mirando al cielo me pregunté si fuego no tuviera uno. Y al final de esa banda que estaba escrita en latín, si es no habría fumo, etc. Estaban 2 caras que tomé, una de mi hermano y una mía de niño, una en blanco y negro, de mi hermano yo tomé en color. Fue la primera vez que tomé una imagen del álbum de familia, como volviendo a un pasado de esos rostros de niño. Entonces, ese fue como que el inicio de esta serie. Yo recuerdo que fue una tarjeta de esas de cartón preparadas, en las que dije, bueno, esto es interesante, y empecé a desarrollarlo, y entonces ya fue cuando entré al proyecto de la beca, y bueno, allá me dio la oportunidad para hacer el artista. ¿Percibió algún reto o obstáculo al inicio de su profesionalización artística y venta de su obra, al cual se tuviese que enfrentar al ser un artista egresado de una institución pública? Sí, pues sí me topé con retos, pero no tanto porque fuera o no egresado de una institución pública, sino simplemente pues, porque para exponer tu obra como artista, pues a veces no te piden como que la vale de tener o no una institución que te respalde. A lo mejor eso es algo que también debería de cambiar o reflexionarse en base a eso, si te abre más puertas o no. Pero lo que sí es que, es cierto, te da más herramientas y más seguridad para que precisamente vayas con mayor certeza a lograr cosas, ¿no? que cuando lo estás aprendiendo por fuera, en la que es como prueba y error de tener eso. Entonces, algo que también tiene que aprender uno mucho pues, es la misma personalidad. Yo era súper tímido de cuando era un niño, de que me lo dijo una vez mi hermana, cuando esa beca que me dieron para la experimentación plástica, de que yo hablaba así agachado y como que con el cuadro me decía, oye, ¿qué te pasa? Que pues, al menos levanta la mirada o ve a la gente, ¿no? Entonces, eso fue algo que lo vas aprendiendo, ¿no? En medida que te vas aprendiendo y vas teniendo mejor comprensión de tu obra, te da también como más herramientas o más peso, certeza o seguridad de que lo que haces importa y tiene un valor, y entonces agarras esa confianza. Y pues a mí siempre me ha gustado ser como un storyteller. Y es algo que no tenía muy consciente ahora, pero creo que sí me gusta contar
historias, aunque en la pintura siempre está ese silencio. Es decir, yo apuesto mucho que una obra la tienes que ver de frente, porque ahorita también con las redes sociales se ayuda mucho. Y cuando, por ejemplo, se iba a inaugurar esta exposición, cuidamos mucho de que no se mostrara la exposición antes de la inauguración. Porque a mí me ha pasado en contra de que a veces veo todo antes de que se inaugure y yo no, pues ¿a qué voy? Pues ya lo vi y no me interesa. Y a veces también lo que se graba en un registro pues no es la misma calidad de que te enfrentas a un cuadro o una fotografía o lo que sea. Hay un filtro en los medios que cambia los colores, la presencia, la atmósfera, las texturas, los marcos, todo ese tipo de cosas que se pierden. Y entonces la idea era mostrar un poco nada más el interés de que iba a haber algo para que la gente existiera. Y ahorita les platico algo también de la exposición de que traen estas fotos. Pero entonces los retos que me fui topando pues era primero que te abran puertas, es decir, y otro saber dónde están esas puertas o quiénes son las personas que te permiten eso. Otra también, yo era muy joven, entonces a veces eso te da ventaja en el que, bueno, pues como que te puedes colar, pero también no es tanto que te tomen en serio, ¿no? Entonces tiene que haber mucho trabajo detrás para que realmente puedan ver que hay una continuidad, que hay una seriedad y que a largo plazo, porque también una galería siempre ve como a largo plazo si vas a hacer una relación de amistad y de negocios con alguien. Entonces eso también a mí me sirvió mucho que ese toparte con instituciones o con puertas también era de que tienes que darte la tarea de visitar todos los lugares que existen. Partiendo de tu entorno inmediato, pues en la ciudad en la que vivas, pues es lo primero que tienes que buscar. Pero que también no creas que es la única opción. A veces, y lo he visto, te brincas una ciudad y llegas a otra y se abren las puertas. Por lo que tú hacías aquí y no te pelaban, vas a otra y es lo que tiene relevancia. Y a veces de las mismas hay unas que funcionan en una parte y en otras. Pues hay sociedades diferentes y hay épocas y fechas diferentes, ¿no? A veces aquí cuando es verano es época muerta y de Navidad. Por ejemplo, una vez yo expuse en Santander, en el museo de allá, pues en verano, cuando aquí no hay nadie, allá era cuando recibían una población de 300.000 habitantes a 1 millón. Tenía una feria de arte en Santander. Entonces, siempre hay ciclos en los que una ciudad cambia y es lo que también te da esa inercia de tener una vigencia. Entonces, ahorita también les comentaba de que esos primeros topes en ese primer año yo tenía como de tiempo para decir, bueno, realmente puedo desarrollarme esto, voy a tener que dedicarme y estudiar otra cosa para ganarme la vida y poderme mantener. Fue de que, pues bueno, en ese espacio que yo me sentí más a gusto y que le daban más seguimiento a mi obra, fue hasta diciembre que me dan la oportunidad de que les lleve todo, lo que fue el problema de acarrear todas las cosas, y luego regresarlas, y que estuvieran en otra parte. Pero luego al final, pues ya, me llaman para la visita de este galerista, que fue algo muy importante durante 10 años, 13 años en mi profesión, como desarrollo profesional. Y en esa primera visita al estudio, pues sí estuvo, les dije, bueno, fue un cuarto en la casa de mi mamá, yo tenía 19 años, 18 por ahí. Entonces, pero sí estuvo 3 horas y yo, algo que hice pues fue mostrarle toda la obra que tenía, quiso ver cuadernos, mis bocetos de artista, entonces él quería tener como que una idea de quién era yo y de qué intenciones tenía. Y ahí fue cuando me invitó, dijo, vamos a hacer una pasada en la galería para que te des la vuelta. Y ese fue como que mi entrada oficial en diciembre de 1997, con 20 años de edad, a la Galería Arquitectónica entonces, que ya falleció y ya no se pudo. Y en esa posada pues estaba señor Ordóñez, Arturo Martí, Alberto Vargas, Julio Galán, artistas muy importantes, y que para mí eso fue lo que dije, bueno, en mi casa fue ya, pues entre esta galería, que es los artistas que son importantes, si no lo hago aquí, pues no, la cierta parte, o esto es lo que se me puede ofrecer como esta carrera, pero fue lo que, digamos, el obstáculo que pude liberar para tener ese inicio. De ahí empezaron otras cosas y otras historias, pero digamos, eso ya me dio una apertura de decir, bueno, llego a un punto profesional con una galería en la que sí, ahí también es interesante porque yo llegué como que a la cola de la fila de esa galería, una galería grande ya establecida que tenía pues un poder de atracción y de público y coleccionistas. Pero por ejemplo a la par, en ese mismo momento, pues Adrián Procel, que es otro gran amigo, él está empezando con una galería muy joven, no me menciono su nombre porque ya no le gusta ese espacio, pero ahí por ejemplo ese grupo de artistas era él como el principal, ¿no? Era la estrella,
porque era una galería joven, muy nueva. Entonces esa galería creció con él, desarrollándose, y él tenía como que las portadas de los catálogos en las ferias que participan y todo. Y por ejemplo yo en la otra tenía muchas ventas, estaba llegando a muchos coleccionistas, pero en las portadas pues se ponían a Julio Bernal, ponían a otros artistas, ¿no? Entonces yo estaba un poco en un sillón muy grande y muy cómodo, pero no tenía tanta colección, pero se fue desarrollando algo más lento. Algo que también me dijo este galerista en su momento es: tú no puedes decir que tienes un mercado hasta que no vendas 100 obras. Y en ese momento yo lo veía como algo pues, muy raro, muy difícil, ¿no? Pero al final de cuentas en unos dos años sucedió esas ventas. Entonces ahí también fue algo también de suerte, o sea, mucho trabajo, pero también de suerte, de que hubo un coleccionista que se volvió mi mecenas, y durante un año todo lo que yo produje sin seleccionar me lo compraba. Entonces a mí eso me aceleró mucho, porque si bien no era los grandes precios, era por volumen, y al decir saber yo que tenía ese flujo, pues mi proceso creativo se aceleró mucho, porque no es lo mismo los primeros 6 meses de la galería. Yo les entregué las cosas, no me vendieron nada, entonces yo digo, esto es un fiasco, porque esta es la galería no sé qué, importante, etc. Yo por mi cuenta afuera ya había vendido un cuadro en aquel entonces en 17,000 pesos, y cuando entré con ellos me lo bajaron 8,000 pesos. Entonces fue un golpe de que, oye, pues en el mercado ya se hace esto, tú tienes obras de $100,000, porque lo mío vale tanto. Entonces ahí hay un lavado de cerebro de que una serie de cosas, por estrategia, porque ellos también ya tienen colmillo y pues quieren obras para luego ellos generar patrimonio y venderlas. Pero bueno, entre mal y bien, pues fue la manera en que yo me desarrollé con ellos y sí me hicieron crecer. Entonces, todo eso pues fue también algo muy certero en mi carrera, que me permitió todo ese desarrollo. Ha mencionado que la autogestión es muy importante para los artistas. Usted cuando era joven, hasta ahorita ha hecho muchísimas piezas, muchísimas series, y yo me estaba preguntando cómo ha evolucionado su autogestión, cómo gestiona sus proyectos, de qué forma logra manejar sus exposiciones, la producción de su obra, su trabajo como maestro, su propia página web y la gestión de su asociación Había Una y muchas veces más. Sí, pues es una pregunta muy amplia, muy interesante porque es el presente, ¿no? Entonces, poco a poco uno va madurando y vas aprendiendo, te vas creando más herramientas para que sea más fácil que puedas generar esa autogestión. En ese sentido, pues bueno, es algo que vas aprendiendo poco a poco. También, en medida que vas desarrollando más tus carreras, pues también te da más cimientos para que crean en ti o que te conozcan, y a veces esto totalmente facilita que se te abran puertas, que te hagan invitaciones, o que tu obra se exhiba o se coleccione. También, cuando era joven, pues sí, cierto, porque si tú das convocatorias a los 35 años es el límite, y de ahí ya no eres joven, y ahorita pues sí tengo 36 años, aunque todavía me considero un artista joven. Pero en ese sentido de la autogestión y cómo manejar las demás cosas, una pues es que siempre tienes que ser inquieto, ¿no? Es decir, yo sí siempre he sido muy activo en desarrollar cosas, y en ese sentido, aunque siempre ha sido el motor principal la pintura o mi creación como arte, porque hay muchos intereses que todavía no he podido desarrollar, pero es el corazón de lo que genera las demás cosas. Ahorita mencionas, por ejemplo, la AC, que salió muchas veces más. Ese es un proyecto en el que yo soy cofundador, pero realmente es un proyecto que nace y es creado por mi esposo, Miguel Castillo, en la que, digamos, yo fui nada más como que soy el aval que dio un poco los cimientos para que se estableciera o para que se financiara un poco lo que hacen ahí. Y es una labor que hace ella muy importante, y a veces le digo que de mayor impacto que a lo mejor lo que yo hago como artista, porque ella lo que ha hecho es que lleva talleres de arte, creatividad y sensibilización a niños que no tienen acceso a una educación artística. Entonces, niños que nunca han tenido un taller de arte o han tomado un pincel o han visto una obra de teatro de sombras o de algo de música en vivo, y ella les lleva esos programas, los diseña. Y entonces eso es bien interesante, porque también es a la par lo que se genera en el rendimiento de educación y de integración de los niños, porque también hay niños que atienden o niñas que tienen Asperger o síndrome de Down, o también ha visto en los salones que también le mandan o atienden a los niños que son hiperactivos, que son los desmadrosos, y lo empiezan a ver los maestros en las demás materias o en la convivencia de sus clases,
que se van integrando, incorporando y mejorando en sus estudios y las demás materias. Entonces, eso es una labor de educación valiosísima. Y entonces, pues ella de repente invita a artistas a que conozcamos a los niños y va a una escuela pública. Y por ejemplo, también es un contraste, porque pensando en mi educación, cuando yo era niño, yo no estudié en colegios, mi educación artística más bien no tuve educación artística, mi educación fue en escuelas públicas. Entonces, cuando era educación artística era que tienes una hora libre, que no hacer nada y era una tontería. Bueno, pues era un desperdicio, no tenía realmente ese aprovechamiento y una formación, y con un profesional menos. Y lo mismo sucedió en deporte, ¿no? En educación física, pues, también balón de base. Entonces, ese tipo de cosas, en una primaria en la que ella lleva y desarrolla eso, pues es buenísimo. Entonces, es algo que a mí me gusta. En un principio, pues fue mucho de aportar recursos, dinero, porque también cuando ella va, pues se les ofrece todo, materiales de calidad, todo lo que van a utilizar, el tiempo, el profesor que vaya también de apoyo, que se les paga. Pero pues lo que se desarrolla es algo valioso, que a largo plazo estamos pensando en eso y la satisfacción de que suceda. Lo demás, en cuanto a cómo llevo mi vida profesional, pues siempre tienes que trabajar, estar creando, siempre estar en comunicación también, tener algo de visibilidad en ciertos momentos, o comunicación con demás amigos creativos, artistas. Conozco muchas personas y amigos que son creadores, pero también hay un grupo como más cercano en los que siempre estamos platicando, si por WhatsApp o de repente nos participan en exposiciones colectivas juntos. Y eso también pues, te genera una inercia positiva, ¿no? En la que a veces uno genera un proyecto o rebotas ideas y eso también te da seguridad o confianza en lo que es el país. Y la autogestión lo veo bien importante porque si eres un artista profesional con una galería o estés empezando, siempre debe de tener o va a existir la necesidad de tu iniciativa para crear las cosas. Yo he trabajado con galerías, Fernando Padilla de Madrid, que también tiene galería de museo en Bogotá, y muchas de las acciones es de que, pues bueno, ellos te dan participación en ferias, museos, entrar en colecciones, pero la iniciativa de crear la obra o de comunicarles, digo, oye, tengo este proyecto, o les voy a mostrar tal pieza, pues parte de ti. Por ejemplo, también desde hace 10 años aquí en Monterrey, o desde hace ya más bien pues sí, 11 años, yo he generado mi autogestión aquí en la ciudad, en la que no tenía una galería que me represente desde el año 2013. Entonces, la invitación aquí a la Pinacoteca fue por iniciativa de la directora, Elvira Todd, pero también porque conocía mi trabajo, ya como artista, como creador, o por la inercia que también la obra pues, estar en colecciones, y eso pues genera esas puertas, pero digamos, directamente me contactaron a mí. Y también eso es algo importante, que como artista debes tener esa intuición o esa disponibilidad de sí querer hacer también las cosas tú. O sea, cuando trabajas con otros, sí delegar y tener la confianza en la profesionalización de los demás, que es lo que hace posible todo este proceso. Por ejemplo, el trabajo de todo el equipo que está en la Pinacoteca, pero también hubo mucho de iniciativa en darle el seguimiento o la conexión con los coleccionistas, o el contacto. Entonces, pues es algo que siempre tienes que estar trabajando en distintos frentes. Eres como un empresario de una sola persona, en el sentido de que eres el que barre, el que abre la puerta, el que carga los cuadros, el que los empaca, el que lo difunde, el que habla de la obra, el que compra los materiales, una serie de cosas. Aún cuando a veces yo también he tenido asistentes que me han ayudado en el estudio o en el taller, siempre pues tienes que tener esa inercia o esa iniciativa para poder generar cosas, y es lo que va a hacer la diferencia. Y también tener gusto por conversar lo que hacen. En un principio a veces es de que no, son más callados, son más tímidos, como comentabas ahorita, pero pues sí es importante que lo vayas empezando a disfrutar o desarrollar, que lo que hagas también concuerde con lo que dices sobre eso que viene más. Nos interesó mucho desde ver sus trayectorias, web, incluso como los que mencionan también Cosmónica en redes y todo esto, su interés por poder mencionar las personas, tanto temas de sus trabajos, de sus intereses, por ejemplo, una de las cosas que nos interesó mucho aquí en la exposición fue, por ejemplo, todos los textos que acompañan, que te ayudan también a poder familiarizarnos con las piezas. Y además esto relacionado con el hecho de que usted es maestra, nos interesó mucho saber qué considera imprescindible enseñar a los jóvenes artistas.
Bueno, en cuanto al contexto de la exposición, los textos que aparecen, pues es una conversación conmigo, o sea, que se diseccionó en 5 o 7 párrafos, la narrativa, más o menos de lo que fue la exposición. Y eso fue una decisión que tomó Virginia Gesta, que era la creadora, cuando platicaba con ella de, bueno, cómo surgió algo de familia y las líneas más o menos de los cuadros que ella seleccionó, y nos escribió todo un poco para la conversación que tuve con ella. Y dijo, bueno, esto está muy bien como para que se incluya, porque pues, es una forma de darle ese contexto que comentas a la obra, para que esté una referencia para que cuando alguien venga y la vea en silencio o con solitarios, cuando nace la inauguración, pues puedas tener como que unas claves que puedan ampliar un poquito el entender o sensibilizar un poco más a todo lo que está involucrado en estas pinturas y estos planos. Ahora, para mí, como profesor, pues es algo que es de cierta forma algo nuevo para mí. O sea, sí he dado antes de pintar Museo Marco, a dar talleres de arte, pero ya de manera de un compromiso más profesional, universitario, para gente jóvenes, mujeres que se están formando como artistas. Pues es algo que a mí me gustó mucho porque un amigo me decía, es que es como que el deber moral que tienes, porque te ha afectado, porque me ha desarrollado muchas cosas, pero que no había cumplido con esa parte, digamos, académica. Y es algo que he disfrutado y que me ha gustado, pues aquí no lo ves de una forma global, porque pues nada más imparto una materia por semestre y otra materia en otro semestre. Pero siempre he tratado de comunicar un poco, o mi interés fue de compartir lo que ha sido mi experiencia profesional para alguien que también tiene interés y se encuentra en una situación en la que yo me veo reflejado y en la que estuve hace 20, 24 años. ¿No? Entonces, siempre mi consejo es, bueno, ser honesto en cuanto a dar todo lo que yo conozco sobre la técnica o lo que entiendo sobre la pintura, pero también lo acompaño muchas veces de experiencias personales, como lo que comenté ahorita, de que bueno, es importante que tengas el registro de los procesos, porque es un material que vas a utilizar a futuro para, ya sea de forma personal, tener una conversación contigo mismo y ver tus avances o tus intereses, o cuando no tienes una decisión clara de qué es lo que quiero trabajar, cuando a veces volteas a ver lo mismo que has hecho, que te ha interesado, hay cosas que se repiten, porque es como que lo que mencionaba hace rato, esa idea de enunciar una herida, es algo como que siempre va a haber algo que tenga mayor prioridad para ti. Eso es lo que tenemos que apostar por intuición para crearlo, profesionalizarlo, investigar y desarrollarlo. Otra, que también sean autocríticos y que aprovechen todas las oportunidades de que si te estás formando en esto, tengas la iniciativa de visitar y conocer todas las galerías que hay, todos los museos que hay, ir a las inauguraciones y cuando no están las inauguraciones, porque eso es lo que te va acelerando procesos de que tengas una memoria visual más amplia y puedas conocer qué te ofrece la ciudad, qué artistas están ahí, puedes tener afinidades, ¿no? O también encontrar incluso con quien sientes una mala vibra de decir, no me gustaría trabajar en ese espacio con tal persona, cuando encuentras otros que son diferentes, ¿no? Entonces, pero todo eso te lo da la experiencia, ¿no? Y es una opinión personal que tú te vas a hacer hasta que no tengas la experiencia de poderlo vivir o ser testigo de tal momento. Entonces, pues mi recomendación es esa, ¿no? Visitar los espacios, ser autocríticos, también aprender a escuchar, porque también cuando te critican algo, a veces uno tiene, como decía otro amigo artista, que fue un tutor mío en el FUCA, Jesús Salazar, que un artista a veces tiene como que una plantilla con un visor de tus gustos personales, cuando ves una obra de alguien más, si no cuadra con lo que tú ves, lo descartas. Una forma de creer en los demás, una forma de creer en algo no tenga todo lo demás. Entonces descartas eso, y entonces a veces en ese descarte te pierdes la posibilidad de aprender algo o de crecer tu misma obra. Entonces eso también va con una idea de empatía y a veces también incluso de humildad, de decir que hay otros que también tienen ideas mejores que tú o de resolver temas mejor que tú. Y esa es una forma de aprender. Yo siempre he sido pues, un amante de ser espectador de obras de arte, de visitar museos, y si tienes la oportunidad de visitar otras partes del mundo, pues es increíble porque te amplía y abraza mucho más. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Eso, ¿no? Siempre ser honesto y también trabajar con lo que es más inmediato, porque es lo que te va a hacer que seas más auténtico. O sea, que a veces no quieras tomar algo de la moda que ni la conoces, que digas, oye, yo quiero hablar de África, pero soy africano, ni he ido a África, no conozco sus problemas. Entonces, pues, métete en los problemas de las realidades locales que tienes, que te son inmediatas. Y en base a eso, pues vas a ir creciendo y vas a tener ahora sí poder involucrarte en otros temas.
fue una parte de mi interés cuando empecé a trabajar con periódicos, que era como romper de la parte de la burbujita que tenía yo en el álbum de familia, que era algo muy personal, y que también tenía temas sociales, pero en prensa era como de tener una contestación, de decir, bueno, ¿qué opino sobre un evento mundial que sucede? ¿Cómo me afecta o me da coraje, me da alegría? Y entonces era un modo de desarrollar una opinión en base a eso. Pues eso también es pues importante y curioso. Sí. Como una última cosa, justamente, para aquellos artistas que van comenzando apenas todo esto moviéndose, ¿qué mensaje les tendría? Pues yo les decía al principio a ustedes, no sé si salió grabado, de que de entrada ya son valientes. Te estás dedicando a algo que de entrada es como que marginal, de que es, no tiene tanta demanda, sino es algo que tú generas. Y la importancia de que se valore en medida en lo que tú crees en ello. Obviamente, para eso, pues sí tienes que ser bueno, darle calidad a lo que haces. O sea, algo que yo siempre recomiendo es da todo en calidad, porque también a veces hay convocatorias o hay concursos o oportunidades y a veces mandas lo que fue el último momento y luego quieres que te premien o que te seleccionen. Entonces, si tú lo hiciste mal, pues no esperes un buen resultado. Pero si, por ejemplo, lo hiciste con calidad y dices, es lo mejor que he hecho, es lo mejor que puedo ofrecer, y lo mandé y no me lo seleccionaron, que no te frustres, porque también hay siempre va a haber un jurado que en ese momento a lo mejor, si tú dices, oye, pues yo presenté tal tema, pero a ellos les interesa otra cosa, pues no te sientas mal porque pues, simplemente no coincidió. Yo siempre, en mi experiencia propia, es decir, de 100 convocatorias o proyectos que participo, que existen, primero participo, tener la oportunidad. Y de esos, generalmente nada más el 10% funciona y el 90% pues para atrás. Y eso pues ha sido que es una constante, ¿no? Porque una no soy el único, otra pueden haber mejores propuestas que mías o pueden haber gustos diferentes en el momento en el que participo. Pero al siguiente año eso cambia, entonces es siempre volver a participar. O sea, nunca quitar el dedo del renglón, porque al final de cuentas, si te quieres dedicar a esto, es la manera que te va a abrir puertas. Otra, pues que también tú las busques, que hagas uso de las redes sociales en la manera de difusión, que yo creo que su generación ya lo hace mejor que yo lo puedo hacer, porque tengo una decisión que es algo que no me gusta, o a veces subo algo y bajo enseguida. ¿Qué está pasando? Entonces, ese tipo de cosas que dices, bueno, pero pues es lo que hago y tienes que hacerlo, pero sí utilizarlo y aprovecharlo, ¿no? De manera lo posible, porque sí te da visibilidad y a veces sí suceden cosas por ahí, ¿no? Otra es que, bueno, siempre va a haber algo de suerte y de fortuna que no te lo esperas. Hay obra también que a veces es más fácil y otra que es más difícil. Aunque sea un producto de arte, una creación, una obra de arte, hay obra que yo tengo, por ejemplo, que nadie la va a querer coleccionar. O sea, yo hice una que estuvo en el Premio Arte Nuevo León en el 2018, que era sobre 3 políticos que tenían la camisola naranja y era prensa de ellos, y era como que una visión de utopía de, bueno, si realmente tuvieran consecuencias sus actos, y si lo vinieran a la cárcel. Y obviamente, pues sí, fue una obra muy polémica, gustó mucho, yo hice unos pines que la gente tomaba y era una campaña política, entonces estaba muy interesante, pero pues esos cuadros nadie los quiere coleccionar porque yo los tengo y cuando los exhibo me generan para lo que fueron creados, pero digamos eso no me genera dinero, un ingreso para poder invertir o coger o para la venta, ese tipo de cosas. Entonces también pensar de que hay obras que son más afortunadas que otras, hay obras que tienen un interés, pero que también nunca te quedes con la espinita de que no lo hago porque no se va a vender, sino tú haces tu obra y ya va a encontrar su lugar, su espacio y su difusión, que no sea el impedimento económico para crear arte. Entonces hay series que a veces pueden darte para eso. Pero también a veces tienes la espinita de que tienes que crear algo aunque sepas que no va a funcionar de una manera que te va a redituar, pero que es como un detonante creativo el que te sirve para que ya una vez que existe dices, bueno, algo se va a acomodar en el tiempo. Y ahí hay una idea de tiempo que siempre me ha fascinado, de cómo pasado, presente, futuro, como bien se trata simultáneamente. Porque hay un ejemplo que pongo de la obra de Panorámicos, de la serie Panorámicos, que es la obra del náufrago, que es una pintura que tú eres protagonista de entrar en ella, porque está rodeada de 360 grados, en un lienzo gigante. De hecho, sí, yo lo creé gracias a la ley de fiscal de la dirección artística, y lo creé con estudiantes de arte en la Facultad de Artes Visuales, en el, ¿cómo se llama? CPA, ¿sí? Ese espacio. Entonces, esa obra yo la creé en Concepto en el 2000. Tengo una idea, había una obra que yo había frecuentado y quería hacer una obra que tuviera
tuviera una continuidad de ambos de interacción. Hago un boceto y lo presento a la galería. No, pues quién te lo va a venir a comprar, cuánto va a costar, cuánto te vas a tardar, cómo lo vas a financiar, donde aquí no cabe, pues me encantaron el gallo bien. Pero yo sabía que tenía que crear esa obra. Entonces pasan 9 años, yo seguí haciendo bocetos de obras, de continuidades de esas piezas. Y también en los concursos nunca podía participar porque siempre ponían límite que no mida más de 3 metros. Entonces la obra está desde 6 metros de diámetro. Entonces pues tampoco podía tener convocatorias y darle salida a esa pieza. Luego en el 2009 se creó una ley de estímulo fiscal a la creación artística en la que una empresa puede canalizar impuestos de nómina a favor de un proyecto de arte y fue el primero que consiguió ese monto para poderlo hacer. Entonces ahí lo que habla de autogestión y fue ir a platicar pues, con el dueño, con el contador o con el representante legal de una empresa para que esta ley que era nueva, que no existía, que no había referencia, pues pudieran canalizar eso. Entonces con eso ya pude conseguir el financiamiento de la obra, entonces ya la pude crear. Pero ya que la creé, pues no tenía dónde exhibirla, porque las dimensiones, los tamaños. Entonces pasan otros 8 años en la que en la Trienal de Tijuana se crea una convocatoria de ver todas las posibilidades de la pintura. Entonces no había límites, si tú querías meter un avión en el museo, si lo tenías lo podías hacer, o sea, no había límites de espacio, ni de técnica, ni nada, sino que algo tuviera que ver con la pintura. Para mí eso fue excepcional porque es lo que me dio la posibilidad de exhibir esa obra que yo la había pensado hace 20 años. Entonces, si ven, es un lapso de tiempo enorme, pero cuando la exhibo, pues soy uno de los primeros de decisión. Entonces, ese esfuerzo que alguien me dijo, o varias veces me dijeron, no, no lo hagas porque no es viable, no es financiable, no es comprable, etc. Al final de cuentas sucedió y me dio una cultura. Luego, esa obra se exhibió, una curadora de la Universidad de Michigan la vio y la pidieron y la llevaron a la universidad. Entonces, es hasta que no existe una obra de arte, ¿no? Es cuando no podemos realmente valorarla y comprender el valor que tiene para atesorarlo, ¿no? Para decir que nos hacía falta que existía, o las posibilidades que trae para una puerta. Entonces, es eso, también uno tiene que ser terco de que hay algo que a veces quieres crear y va a ser difícil, entonces pues tienes que trabajar en ello y te va a llevar tiempo. Cuando la película de Pinocho, que la animó Guillermo del Toro, pues mencionaba lo mismo, ¿no? Pinocho también me tomó creo que 8 años, cuando la película dura tanto tiempo. Entonces, hay cosas que requieren tiempo para que se desarrollen. En Netflix creo que hay un documental de un artista chino, que se me olvida el nombre, pero él quería crear una escalera al cielo con fuegos, él trabajó con pólvora y fuegos artificiales, y también le tomó, creo que 18 años poder hacer ese proyecto porque no había financiamiento, no había permisos, en una ciudad no lo dejaban, etcétera, no había la técnica. Entonces yo pues, me identificaba con él y dije, oye, pues no soy el único, si este que es un artista mundial, un reconocimiento mucho mayor que el mío, pues tiene los mismos problemas que yo. Entonces ahí te das cuenta de que bueno, el proceso creativo es el mismo para el que empieza que para el que está profesional, siempre y cuando tengas el interés de seguir generando cosas. Ahora, siempre va a ser bien difícil el recurso económico, entonces sí tienen que acercarse a buscar una galería que lo represente, porque es el que va a tener una facilidad para poder desarrollar un ingreso para que tú puedas crecer como artista y que para exhibir que van a ferias y para crear un mercado y que te. Entonces, en ese sentido, pues también un artista que empieza sí debe pensar en generar una exposición de su obra y pues ver también que ya tiene una profesionalización en eso, porque también es una forma de delegar y creer en el trabajo de los demás. Pero para que suceda eso, pues siempre vas a hacer tu iniciativa. Y ya estando en la galería también vas a tener que gestionar cosas y ser honesto con esa relación que hagas profesional para que también ellos también te crean en ti, te cierran las puertas y después habrá pleitos y corajes, pero pues eso ya es parte. Muchísimas gracias por tomar la entrevista, por su tiempo, de muchísima ayuda. Para ya finalmente cerrar, redes, proyectos que tenga próximos que quiera anunciar. Pues mira, ahorita sigue vigente, que es lo que me interesa más, que es este inmediato que está disponible, que es la visita a la Biblioteca de Nuevo León con la exposición La consistencia del souvenir, que es un proyecto curado por Virginia Castel y que es una obra como de revisión de media carrera, porque es un fragmento de mi creación, pero creo que se hace un túnel de tiempo de 20 años, muy completo, muy interesante en cuanto a la exposición. Creo que es algo que sí les va a conmover, que si hay una carga desde la misma museografía, el orden de las pinturas, la
narrativa que hay en algunos muros con textos míos, que también contienen esa conversación. Entonces, eso es, digamos, como lo más inmediato que está viendo. Ya tras bambalinas, pues está una posibilidad de que esta exposición viaje a otra parte, Ciudad de México, pudiera ser. Otro proyecto de un libro que está en proceso, también hablando, un libro en proceso de proceso de esta exposición, de esta obra de programa que se al final de una exhibición que se hizo en los DEM. Otra, pues también estoy ahorita en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es terminando un proyecto que es como una segunda etapa de continuidad de lo que es el proyecto de Árbol de Familia. Por eso también es importante para mí esto, que haya coincidido esta obra, porque para mí fue como ver obras que no había visto desde hace 20 años, para un proyecto que ahorita también estoy dándole una nueva continuidad con un tema en específico. Entonces, yo creo que ahorita es lo más inmediato. Ok, bueno, muchísimas gracias y con esto nos despedimos.